local sobre este triunfo de Michelle Bachelet. Estamos con Tomás de Rementería, Jaime Barriento, Luciano Valle y Víctor Fuentes. Yo quisiera que continuáramos ustedes tienen ahí, le entregaron algunos datos. En la comuna de Viña del Mar, Michelle Bachelet ganó por 1.400 votos, 56.989 contra 55.650 de Evelyn Matei, en la comuna de Viña del Mar, que es la comuna de una de las más emblemáticas de la UDI, digamos. Y en la región de Valparaíso, como también ustedes tienen allí, Michelle Bachelet sacó un 60%, 60,95, y Evelyn Matei un 39,04. Esos son los datos de nuestra región. ¿Quién continuaba? Don Luciano, ¿no? Yo me voy a referir a un par de cosas que se llaman antes, pero primero quiero decir, como dije en conversación fuera de cámara, que el discurso de Evelyn Matei me pareció hoy el mejor de su campaña. Debo reconocerlo porque además contribuye al clima de entendimiento y de fraternidad que debe existir en un país. Lo más cercano a la fraternidad que proclamaban los franceses es la amistad cívica, podría traducirse en términos modernos, y eso creo que está muy bien. Yo creo que hay una razón esencial del triunfo de Michelle Bachelet y de la postura de la nueva mayoría. En este país se especula mucho con los números, hay un imperio del cuantitativismo. Se supone que vamos a ser un país desarrollado porque estamos cerca de los $21.000 per cápita. Hay jactancia de que estamos pillando o pasando a Portugal. Creo que en alguna ocasión lo dije aquí mismo. Hay una pequeña diferencia con Portugal, que tiene unos $22.000 per cápita, que lo percibe más del 55% de los portugueses. En Chile lo percibe solo el 8%. Yo creo que la razón esencial del triunfo y de la partida de un nuevo horizonte político y social para Chile es que a este país hay que nutrirle más el alma, y no solo los números, y no solo Eso es lo que está en el fondo del fondo. Podemos tener mucho crecimiento en términos cuantitativos, pero si no tenemos una mejor distribución, si no tenemos mejor calidad de vida, si no tenemos bienestar como paz interior, que son propósitos que no se gana. En segundo lugar, lo que yo quisiera señalar es lo siguiente. Yo concuerdo que hay problemas de forma que facilitarían o no la mayor participación electoral. Pero creo que hay un problema mucho más de fondo, que es el tema de la contundencia y la calidad de la política. Cuando la política pasó a ser oferta, se usa pero indiscriminadamente el término, la oferta política. La política no es ninguna oferta, es proposición. Y la gente tiene que atreverse a hacer proposiciones que hagan que las personas piensen y por lo tanto razonen sobre la necesidad de pronunciarse sobre cuestiones que son de fondo. Luciano. Pero en el fondo tú también estás aceptando entonces de que aquí también hay una votación implícita también, el hecho del 62% que no haya ido. Algunos habrán ido porque creen que iba a ganar, que ya estaba todo decidido, otros porque está todo perdido, que está todo decidido, pero también hay un rechazo a la política, don Jaime. Yo, siguiendo a propósito de lo que decía quien me precede en la palabra, digamos, respecto del discurso de Evelyn Matei, hay algo que me llamó mucho la atención y que quisiera destacar. Ella decía, el sí se puede no perdió. ¿En qué sentido? En que nosotros esperamos que los principios que representamos, la dignidad y la trascendencia humana, el respeto a la familia, la importancia de la familia en la sociedad, el respeto a la libertad, el principio de que el esfuerzo individual tiene también un valor. Todo ello ojalá sea considerado en el próximo gobierno. Y yo creo que nosotros, aunque hoy día ciertamente hemos perdido el gobierno, debemos, con más fuerza que nunca probablemente, poder levantar esos principios, esos valores que creemos que llevan a la persona humana a su máximo desarrollo. Y ojalá podamos lograr un clima de convivencia política que haga posible los grandes acuerdos. Yo creo que el desafío de este gobierno es tal vez inhibirse de pasar la aplanadora, porque podría hacerlo.
hoy día tiene una mayoría bastante, digamos, notoria en el Congreso, en ambas cámaras. No sé, los que saben más de historia tal vez me puedes corregir, tú mismo, Rodrigo, pero me da la impresión que no tenemos una conformación de este Parlamento por lo menos hace 4 décadas. Una proporción así. En la época del año 65 sí lo hubo. Por eso, el gobierno 65. De Eduardo Frei, papá. En estos ahí últimos, le faltaron a los demócratas cristianos candidatos para poner para sacarlo. En estos últimos 20 años no habíamos tenido, ni siquiera en el anterior gobierno de Michelle Bachelet, desde Eduardo Frei. ni siquiera en el anterior gobierno de Eduardo Frei Montalva, efectivamente. No había habido una mayoría tan clara y contundente en ambas cámaras. Entonces, ojalá que esto no haga que caigan en la tentación, que puede también ocurrir, es decir, vamos a pasar a planadora, porque finalmente eso no contribuye al clima de los grandes acuerdos que yo creo que es necesario. Tú sabes que eso no se puede, porque con este tema de los quórum que están establecidos en la Constitución, ojo, Rodrigo, que hay muchas cosas que no se va... Claro, tienen los quórum para casi todo, sí, para la reforma tributaria la pueden hacer el día 12 de marzo, eso sí que está las reformas, pero no las constitucionales que tienen quórum muy altos y muy especiales. Primero que nada, con tus declaraciones, que cuidado, porque cuando tú dices eso suena excluyente a los demás, como que uno no fuera partidario del emprendimiento individual, que no fuera partidario del respeto, que fuera... Eso es lo que tú ves, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es decir, todo lo que tú acabas de decir. Es decir, el que no está en esa es que está en otra estratosfera. Y después sí hubo una época un poco oscura, pero que donde hubo un parlamento absoluto, que fue con la Junta Militar, que eran 4 señores que decidían lo que hoy día decide un parlamento, de una cantidad de personas bastante más variada. Yo creo que aquí el tema fundamental, mira, los discursos después de la fiesta son todos muy buenos. El que pierde hace un buen discurso, porque indudablemente el que gana también hace un buen discurso. Aquí están las posturas. Si la nueva mayoría tiene la generosidad, ¿ya?, del triunfo y no la soberbia del triunfo, le va a ir bien al país. Si la oposición que va a haber, que van a ser ustedes, tiene la generosidad de tener una oposición constructiva y mirar que tenemos, como hemos hablado en un montón de oportunidades, problemas estructurales de país, que ya no es momento de decir quién tiene, en qué origen vienen, están, que es la delincuencia, que es nuestro fracaso en la educación, que es nuestra problemática en la distribución de la riqueza. Es decir, esos son grandes temas nacionales. Y si no hacen grandes acuerdos que convoque a la gente y tengan la generosidad de hacerlo, yo creo que nos vamos a ver complicados, porque hay una cosa contenida. Es decir, las calles no están rayadas por broma. No tenemos el nivel de... Mira, ese discurso que tuvimos, gracias, se va a terminar la puerta giratoria. ¿Y qué nos pasó con la puerta giratoria? Gracias, Tomás. Porque es un problema estructural del país. Víctor. A ver, algunas cosas. Primero, nosotros como oposición hemos dado prueba a través de la historia, desde la vuelta a la democracia, que hemos sido una oposición tremendamente constructiva. Y voy a citar el caso cuando el presidente Piñera era senador, apoyamos la reforma laboral. La reforma tributaria, que no tenía los votos. Pero también tenemos que ser lo suficientemente firmes para defender aquellas cosas que son importantes en el país. Hablamos de la desigualdad, Luciano hablaba recién, efectivamente hay una gran desigualdad. Pero dejemos claro que en este gobierno es un poco menor y no se ha pedido en el último tiempo que lo que habíamos recibido. Y los ingresos per cápita son mucho mayores. Es decir, de todas maneras, el ingreso el más bajo de la persona más humilde es mejor que lo que teníamos hace 4 años. También yo me alegra que toquemos este tema de cuando sale la descalificación o no, porque la verdad a veces uno puede decir que es bueno confrontar ideas. Yo me acuerdo, Rodrigo, cuando eran los debates entre Longueira y Alamán, decían, pero eso son los debates, porque están de acuerdo en todo. Ahora que tuvimos un debate y no estaban de acuerdo, algunos se preocupan y rasgan vestidura porque atacan mucho al otro. Yo les voy a recordar cuando el presidente Piñera fue candidato, no se acuerdan, acuérdense lo que decían, de que lo atacaban, que inclusive llegaron a sacar ese mismo día una cifra en la CEPAL, si no me equivoco, para encontrarse en un debate en la noche. A mí me parece bien que vayamos progresando, tenemos que hacer una civilidad que vaya también recogiendo los temas a la gente. A mí mucha gente que no fue a votar, sobre todo el sector de centro derecha, me decía que no iba porque le molestaban las peleas, las formas que todo se daba. Y me parece bien, yo creo que en esta, entre comillas, fiesta de la democracia, faltaron
las chayas, pero efectivamente es una fiesta en el sentido de que somos capaces de pasar sin ningún trauma de un periodo a otro. Pasamos de una presidenta socialista a uno de derecha, Renovación Nacional, y ahora de vuelta a la misma. Aquí el día de mañana todos seguimos funcionando igual, y en ese sentido creo que somos un país maduro, y en eso explica un poco también la baja participación, porque en un sentido u otro no nos estamos jugando cosas tan importantes. Solo te faltó decir, y espero yo después que cuando la franja vuelvan a basarse al presidente, te faltó decir, bueno, aprovechemos de regarlo. Luciano. Sebastián le va a decir que aquí me devuelvo la franja planchadita y limpia, y espero que me la devuelven 4 años más. A propósito de aplanadora, siempre es un poquitito, parece necesario plantear algunas cosas. El valor esencial de la democracia es el respeto a la minoría y la posibilidad de que la minoría se transforme en mayoría, mañana. Ese es el valor esencial. Nosotros lo entendemos mucho. Muchos amigos míos, a los cuales de pasada tendría que dedicarles el triunfo, murieron por entender eso. Entonces, con nosotros no hay temores de la aplanadora. No hay temores porque además existe un orden hecho de tal forma, injusto en mi opinión además, que exige quórum casi inalcanzables para efectos de algunas reformas constitucionales. Yo creo que antes sí se pasó a la aplanadora, y muy fuerte. Me alegra escucharlo de un representante de la UDI. Es decir, la preocupación por la aplanadora a mí me parece que es un avance en el sentido de la democracia del país. Las oposiciones siempre transmiten el mensaje de ser constructivas, y eso me parece bien porque ese mensaje convence. Pero hay cosas que, y ese es un error de la política, no discutir las cosas en su momento y con la precisión necesaria. Yo el otro día escuchaba que se le decía a la hoy presidenta electa, ¿por qué no se había intervenido antes, por ejemplo, a través de la superintendencia en el fraude de la Universidad del Mar? ¿Del Mar? Sí. Y yo eché de menos que la presidencia le pudiera haber preguntado a la candidata que es de la UDI, ¿por qué la UDI presentó 903 indicaciones cuando se discutió el proyecto de superintendencia educacional? ¿Y por qué argumentó en editoriales a través de los órganos oficiales del Instituto de Libertad y Desarrollo que eso era una pérdida de tiempo porque lo que tenía que regular la educación y la calidad de la misma era el mercado? Entonces, yo estoy de acuerdo y me agrada el clima creado. A mí me agrada mucho más. A mí me agrada mucho más porque viví la sordidez. Sí, me alegro mucho. Fíjate que hace 15 días atrás o 10 días atrás escribí un artículo donde exactamente señalaba la necesidad de que las fuerzas que ganasen, en este caso las fuerzas de centroizquierda, la nueva mayoría, fueran por sobre todo convincentes antes que vencedores. Y lo he repetido en varias ocasiones. Gracias, porque es necesario generar grandes acuerdos para las grandes transformaciones que se requieren. Jaime, hoy día hubo unas declaraciones de Jovino Novoa a televisión nacional en Santiago, en que él un poco notificó, dio su planteamiento sobre que un poco menos que dijo, cuidado, algunas cosas pueden hacer y para las otras hay que tener muchísimo cuidado en lo que se refiere a... ¿Cuál es la visión de la UDI? ¿Comparten eso? Un poco como el cardenal Ratzinger de la UDI, así como diciendo. Yo creo, a ver, lo que nosotros creemos es que hay un modelo que ciertamente es perfectible, pero que nos ha permitido durante estos últimos 23 años avanzar, porque es indiscutible que nuestro país está hoy mejor que hace 20 años atrás, mejor que hace 10 y mejor que hace 4. No quiere decir esto que no sea necesario mejorar nuestro índice de desigualdad. Es evidente que la desigualdad en la distribución del ingreso existe en nuestro país. Y es evidente que hay personas que sienten el desarrollo muy lejano, en circunstancias de que hay un grupo, ciertamente minoritario, que ya se subió con todo a ese carro del desarrollo. Eso es evidente. Pero hay ciertos principios que nosotros creemos deben mantenerse. Cuando Evelyn Matei dice hay que respetar la trascendencia y la dignidad humana, está, por ejemplo, diciendo no al aborto.
Cuando dice hay que respetar la institución de la familia, está diciendo creemos que el matrimonio debe seguir siendo entre un hombre y una mujer. Cuando dice hay que respetar el que el esfuerzo individual tenga una consecuencia positiva en ese individuo, está diciendo que no creemos en un Estado asistencialista. Entonces, estas tres cuestiones están hoy día sobre la mesa, porque tengo la impresión de que hay otro sector que tal vez tiene una mirada distinta sobre estos puntos, y es legítima, ciertamente. Y esa mirada distinta, ciertamente que hoy día se ha impuesto en las urnas. Y creo que más allá de la posibilidad institucional de imponer un determinado criterio sobre estas materias, es necesario para el desarrollo de nuestro país que logremos esos grandes acuerdos. Y enseguida, 10 segundos para decir lo siguiente. A mí me preocupa mucho, y creo que también a eso apuntaba Jovino, que se le diga a la gente, a los chilenos, que vamos a mejorar todo con cambios constitucionales. Porque podemos hacer estupendas declaraciones de principios en la Constitución, pero no son más que buenas intenciones. Tomás. Bueno, primero que nada habría que saber quién es el que dijo eso, porque el que dijo que con los cambios constitucionales se arreglaba todo, entonces quiere decir que es urgente los cambios constitucionales, porque si se arregla todo, pero no le escuchaba a nadie. Mira, nosotros tenemos coincidencia en muchas cosas, pero las interpretamos al final distintas, porque lo que tú llamas la institucionalidad, yo te digo que es una camisa de fuerza, que el partido al cual usted participa, que está formado fundamentalmente por los jóvenes de la batalla de la Concepción, y el discurso de este nuevo país, fue una camisa de fuerza. Y la camisa de fuerza tiene dos botones. El botón al lado izquierdo, que son los quórum, calificados para cambiar cualquier cosa, los altos quórum, y el otro el binominal, donde no hay, te lo voy a decir, ningún país democrático en el mundo donde un tercio sea lo mismo que la mitad. Pero ese es un invento que hizo aquí Jaime Guzmán, muy bien hecho, con su equipo, y que le ha permitido a ustedes que con un tercio ser lo mismo que la mitad durante los últimos... Le ha permitido a todos. No, ahora empezó a darse, porque obviamente cuando se empieza a dar vuelta por el otro lado, y por eso que estamos apurados en cambiar el binominal, porque si lo hubiésemos cambiado antes, había que cambiarlo rápido. Si indudablemente el terno le sirve mientras me sirve a mí. Claro. Cuando ya le cabe al otro y a mí me queda chico, no me interesa. Si subieron... Mira, yo lo que estoy diciendo es decir, ¿cómo interpretas? ¿Cómo vas? No nos sigamos contando cuentos. Yo tengo la libertad de decir, yo ni participo en la política contingente hoy día, mi única función es ser concejal, estar en este programa, dedicarme al restaurante, y no tengo nada que ver en el cuento. Y tengo una visión de lo que es la sociedad. Y pertenezco. Podemos quedar tranquilos que no vas a ser ministro, ni subsecretario, ni intendente, ni director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Perdóname un segundito. La ley dice... Oye, pero que se rían de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Por qué no? Si Gonzalo y usted eran acá, porque no voy a tomar. No, de la diplomacia podría ser eso. Eso acá. Especialmente ahora en Perú, lo que está pasando. Mira, algunos de repente llegan y dicen, oye, pero usted, que su discurso de la tolerancia y de esto, no tiene nada que ver la precisión con la insolencia. Yo creo no haber sido, y cuando me he dado cuenta que he sido insolente, he perdido las excusas correspondientes, porque de repente la precisión te lleva a caer en la insolencia. No hay que confundir la gordura con la hinchazón, decían los médicos de campo. Bueno, nos queda muy poco tiempo, quisiera darles un minuto para cada uno para despedirse, don Víctor Fuentes. Bueno, primero que nada, mandarle un tremendo saludo a todos aquellos que trabajaron por la campaña de Evelyn Matei, a esos cientos y miles de jóvenes que se desplegaron, que sabían que era una tarea titánica y difícil. De verdad quiero mandarle un abrazo, un tremendo saludo. A los vencedores, mucho éxito, de verdad, de todo corazón, porque nosotros queremos que nuestro país sea grande. Nosotros vamos a volver al mundo privado probablemente, así que la verdad queremos que este país le vaya bien, porque también yo quiero que a mi familia le vaya bien. Y en definitiva, esperemos, veamos qué pasa, y de verdad creo que, como usted lo dijo recién, don Tomás, téngannos bien planchada la banda presidencial. Para el 2017. De don Luciano. No he puesto nombre todavía. Bueno, en primer lugar, saludar a quienes trabajaron tan intensamente por este triunfo de Michelle Bachelet.
Me disculpa, yo siempre voy a recordar a los mártires de la democracia, siempre, porque creo que un país que no honra su historia no tiene sentido de país. Pero esencialmente quiero hacer un llamado a los ciudadanos de Chile. Los cambios que se requieren en todas las materias, incluidos los aspectos institucionales, requieren el compromiso de todos los chilenos. De los chilenos de derecha, con los cuales habrá que conversar y discutir los temas, pero sobre todo de los chilenos que han votado apoyando a Michelle Bachelet. Yo no creo en el asistencialismo, para nada. Yo creo en el compromiso de los ciudadanos y espero que el voto de hoy día sea un renuevo de ese compromiso. Jaime Barrientos. Bueno, yo quiero agradecer a todas aquellas personas que han confiado en nuestra candidata, agradecer a aquellas personas que fueron hoy día a las urnas a depositar su voto en favor de nuestra posición, a favor de nuestra idea de país, y reiterar nuestra felicitación y nuestros deseos de éxito, nuestros parabienes a aquellos que van a asumir este próximo gobierno que encabezará una vez más la presidenta Michelle Bachelet. Gracias, Jaime. Don Tomás. Mira, primero que nada felicitar a los chilenos por esta fiesta democrática que habla muy bien de él, al servicio electoral que hizo un papel ejemplar para el país, que se puede mejorar, y que quede claro que este mandato se lo da primero los chilenos, la mayoría de los chilenos, la mayoría absoluta de los chilenos, a Michelle Bachelet Jeria, para que ella tenga el mandato de ojos en la corrupción, ojos en la mediocridad, porque eso es el mensaje también de parte de los que no fueron. Gracias, Tomás. Eso lo compartimos. Ojalá, esperemos, veamos, esperemos, ya empezaremos ya pronto a saber quiénes van a ser las nuevas autoridades, quizás, y bueno, yo siempre he hecho la talla, digamos, de que si están en el Servipack, digamos, con el numerito, ojalá de que los que tengan el numerito para sea gente que se elija la mejor gente. Y a usted, si votó, lo felicito, no importa que haya ganado o perdido, no importa que inclusive no haya marcado ni una señora ni la otra, que haya marcado blanco. A usted que fue, lo felicito por ir, y a usted que no fue, no lo felicito. Creo que no es posible que usted que no fue, yo, Tomás, Jaime, Luciano o Víctor decían por usted. Usted tiene que decir por sí mismo. Ojalá que en las próximas elecciones esto cambie, o si no, que tendremos que volver como los niños al voto obligatorio. Que estén ustedes muy bien.